Lo siguiente que vamos a ver es cómo trasladar la información que generan estos dos comandos a un documento en Word. Para esto lo que voy a hacer es introducir un nuevo comando que se llama outbreak. Todas estas tres líneas de programación que ven de la 104 a la 106, lo que va a hacer es trasladar la información que se obtiene con el comando cpop a un documento en Word que yo estoy denominando pobreza, y en el cual estoy pidiendo que genere la información de para trasladar la información de los comandos popdeco y cpop. Lo que existe es otro comando que se llama outbreak, lo que permite trasladar los resultados que se generan en el stata a un documento en Word. Vamos a mostrar el ejemplo con el comando cpop. Lo que estoy haciendo desde la línea 104 a la 106 es pedirle al stata que traslade la información que obtengo con el cpop a un documento que voy a denominar pobreza.doc. Solamente lo estoy colocando en estos términos porque previamente en mi programación lo que he hecho es definir que estoy trabajando en la carpeta test. Si no hubiera hecho ese ejercicio, lo que tendría que hacer acá es simplemente definir la unidad en la que estoy trabajando, que podría ser igual test, ¿no? Y una vez todos los nombres ya se genera, pero en este caso ya no es necesario porque ya he definido, perdone, no es con dos puntos y coma, sino esto. Pero bueno, en este caso ya no es necesario porque yo ya he definido que la carpeta test es en la que estoy trabajando. Como les decía, entonces lo que voy a hacer es seleccionar de la línea 103, que es el comando propiamente, y las líneas 104, 105 y 106. Todas estas tres líneas de la 104 a la 106, todas son parte del comando outbreak. Lo que he hecho simplemente es partir el comando con estas tres líneas al final, con estas tres slashes, porque el comando es muy largo. Bueno, entonces le doy a ejecutar. Van a ver que el comando se ha ejecutado y después me da un formato que es más o menos dándome la idea de cómo se va a ver la información en el documento de Word. Si entramos a nuestra carpeta test, abrimos este archivo, van a ver que la información se ha trasladado. No sé. Bueno, lo siguiente entonces que vamos a hacer es generar la información de estos indicadores por ámbito geográfico. En este caso solamente lo voy a hacer en términos de lo que es el área, o sea, el ámbito urbano y rural. Entonces ejecuto nuevamente de la línea 108 a la 111, le doy a ejecutar y me está generando la información de los indicadores FGT según ámbito urbano y rural. ¿Okay? Dado de que estoy pidiéndole al stata que agregue este archivo, esta tabla a la información que he generado previamente, lo que hago cuando utilizo el comando outbreak es pedirle add table, no replace. Solamente se coloca replace cuando se está generando cuando se está introduciendo el primer cuadro, ¿no? Si queremos agregar cuadros a ese archivo, lo que vamos a hacer es añadir información add table. Después las demás partes de este comando son básicamente las mismas. Vamos a corroborar. Vamos a ver que la información aparece entonces, ¿no? de los dos comandos que he ejecutado. Ustedes pueden hacerles cambio a la información en esta parte si es que quisieran cambiar el nombre, el título del cuadro. Ahora bien, lo que vamos a hacer es usar el comando que me va a permitir generar la información de la proporción de la población que se encuentra en pobreza. Básicamente la información que hemos generado, sabemos que el primer indicador, el P0 o el FGT0, representa la incidencia o porcentaje de la población pobre. Entonces, una forma de enfocarnos solamente en esta sección de la incidencia podría ser utilizando este comando SBI.
que hacemos con proporción pobre. Pobre 2 es la variable, si se recordarán, que hemos utilizado para distinguir a la población pobre de la no pobre. Bien, entonces en este primer caso solamente estoy haciendo ese ejercicio, selecciono de la línea 115 a la 118 y le doy a ejecutar. Si verán, la información en realidad no se diferencia mucho de lo que vendría a ser la incidencia. Perdón, esta es con área. La incidencia. Van a notar una ligera diferencia en lo que es el valor del error estándar y en el intervalo de confianza. Pero lo que corresponde en sí, el porcentaje estaría siendo el mismo, ¿no? La forma como lo leemos, por si acaso, es esta información la van a encontrar, se puede decir en decimales, pero sabemos que estamos hablando de este 0.2049, representa 20% de la bueno, 20.49% de la población se encuentra en condición de pobreza. Tal como en los casos anteriores, lo que he hecho es pedirle con el output que traslade esta información al archivo pobreza con el que he estado trabajando. Lo siguiente que voy a hacer es seleccionar de la línea 120 a la 123. Lo que estamos haciendo es nuevamente obtener la información de la proporción de la población que se encuentra en situación de pobreza y no pobreza, pero distinguiendo por ámbito. O sea, distinguiendo zona, ámbito urbano y rural. Voy a darle a ejecutar. Obtenemos la información. Para ver cómo esta información se ha trasladado en nuestro archivo de Word, simplemente le damos, lo abrimos, vemos los dos primeros comandos que he ejecutado. Y después lo que tenemos son los datos, ¿no?, de la proporción de la población pobre y no pobre, y lo mismo distinguiendo por ámbito. Muy bien, entonces finalmente lo que voy a hacer es, por un lado, hacer la misma estimación, pero esta vez distinguiendo por regiones naturales. Y lo importante considerar, ¿por qué me ha salido este mensaje? Es porque este archivo está abierto. Para que pueda ejecutarse el comando, este archivo siempre tiene que estar cerrado. Van a ver, voy a hacer lo mismo y ahora sí se ejecutó. Ahora finalmente vamos a hacer la información, lo mismo, estimar la proporción de pobres y no pobres, pero por departamento. Bien. Esto vendría a representar la información, la pobreza monetaria por departamento, ¿no? Por un lado tendrían acá el porcentaje de la población en el departamento que es pobre, y en este caso el porcentaje de la población del departamento que no es pobre. Muy bien, con eso sería esta presentación de cómo estimar la pobreza monetaria y cómo trasladar la información a un documento en Word. Gracias.